En un reciente documento publicado por la Asamblea Popular, Siria reclama la provincia turca de Hatay. El presidente sirio, Bashar Assad, dejó claras sus intenciones al poner de nuevo la mira en la provincia fronteriza, al afirmar en el boletín que la provincia de Hatay es territorio sirio. Turquía criticó duramente esta declaración. El documento afirmaba que Siria haría todo lo posible para recuperar Hatay e impedir que siga en manos de Turquía, alegando que el mandato francés de la época ofreció a Hatay como soborno para formar una alianza con Turquía durante la Segunda Guerra Mundial. Hatay, o Liu Iskenderun en árabe, pasó a formar parte del territorio turco en 1939 tras un referéndum posterior al periodo del mandato francés. Sin embargo, Siria sigue incluyendo la provincia en sus mapas oficiales. Turquía ha tachado de sinsentido la declaración de la Asamblea Popular de Siria, que reivindicaba la provincia turca de Hatay como perteneciente a Damasco. El ministro de Defensa Hulusi Akar declaró: "Oímos algunas declaraciones imprudentes y sin sentido sobre nuestra provincia de Hatay". Turquía y Siria son países vecinos que mantienen actualmente una relación hostil. Su actitud mutua se ha visto muy afectada por los acontecimientos regionales. Para entender la situación actual hay que analizar su relación histórica. Tras su independencia, Turquía mostró poco interés por los estados creados a partir de las provincias árabes del Imperio Otomano, impulsada por el deseo de Mustafa Kemal Atatürk de mirar hacia el oeste y por un persistente sentimiento de traición hacia los árabes por haberse puesto del lado de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Turquía y Siria estaban en bandos opuestos en la Guerra Fría. Ankara fue miembro fundador de la OTAN y Damasco se convirtió en el aliado regional más cercano de la Unión Soviética. El padre y predecesor de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, promovió una economía socialista centralizada. Esto significó que las relaciones comerciales entre los dos países no llegaron a ninguna parte, a diferencia de los crecientes lazos de Turquía con Irak, Irán y otros países durante la década de 1980. En cambio, Hafez al-Assad siguió chocando con Turquía, defendiendo las reivindicaciones sirias sobre la provincia turca de Hatay, exigiendo una mayor cuota de agua del río Éufrates, que pasa de Turquía a Siria, y dando apoyo militar al PKK. El final de la Guerra Fría y la alianza militar con Israel en 1996 permitieron a Ankara adoptar una postura mucho más enfrentada en la década de 1990, que culminó con la amenaza de invasión en 1998 si Siria no entregaba al líder del PKK, Abdullah Öcalan, al que daba refugio. Sin embargo, cuando Hafez al-Assad cedió rápidamente para desactivar la crisis, los acuerdos de Adana firmados poco después abrieron la puerta a una década de cooperación turco-siria. Según los acuerdos de Adana, Damasco cedió a las presiones expulsando a Öcalan y cerrando las actividades del PKK en su territorio, de conformidad con un acuerdo firmado en 1998. Tras la firma de los acuerdos de Adana, las relaciones turco-sirias evolucionaron en muy poco tiempo. Las dos partes acordaron que se establecería un enlace telefónico directo, se nombrarían representantes especiales en las misiones diplomáticas de cada país y se iniciaría un sistema de supervisión de las medidas de mejora de la seguridad y su eficacia. En junio de 2000, con la asistencia del presidente turco Ahmet Necdet Sezer a la ceremonia fúnebre de Hafez al-Assad, las relaciones se estrecharon simbólicamente entre ambos países. Tras la visita de Sezer, quedó claro que las dos partes querían profundizar en sus relaciones. En primer lugar, en el año 2000, el volumen de comercio entre Turquía y Siria fue de 724 millones de dólares. Durante este tiempo, no solo existía la voluntad de aumentar el comercio en Siria, sino que también había un esfuerzo por dejar atrás el pasado. Sin embargo, a pesar de esta voluntad, especialmente la cuestión de Hatay complicó el asunto. Los militares, aunque en ocasiones adoptaron un enfoque pragmático, haciendo hincapié en la cooperación en materia de seguridad y dejando los temas del agua y la frontera sin un momento apremiante, sacaron a relucir la cuestión de Hatay en 2001. Durante la reunión que reunió a los generales de ambos países encargados de la planificación militar, se discutió si los dos países podrían realizar ejercicios de entrenamiento conjuntos. La posibilidad se evitó porque la parte militar turca insistió en que las autoridades de Damasco, a cambio de los ejercicios, renunciaran a toda reclamación sobre la provincia de Hatay. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco también subrayó la importancia de resolver la cuestión del agua y la de Hatay entre ambos países y preparó una declaración de principios que incluía el respeto a la integridad territorial y la soberanía de cada país como requisito previo para el avance de las relaciones.
Finalmente, la parte siria aseguró a Turquía que estaba dispuesta a resolver la cuestión fronteriza, pero subrayó que necesitaría tiempo para explicárselo a la opinión pública siria y se mostró prudente a la hora de darle prioridad en la agenda. Esta postura fue aceptada por el Ministerio de Asuntos Exteriores turco y Asad accedió a aceptar a Tay como parte de Turquía en 2004. La visita del presidente sirio Bashar al-Assad a Turquía en enero de 2004 se convirtió en un importante punto de inflexión. La visita de Assad fue importante no solo porque fue la primera visita a Turquía de un presidente sirio, sino también porque fue durante esta visita cuando Bashar puso su firma en los documentos que reconocían explícitamente a Turquía en sus fronteras actuales, aceptando por tanto a Tay como parte de la República Turca. Durante la visita, ambas partes decidieron abrir un consulado en Gaziantep y centros fronterizos en varias ciudades turcas para facilitar el comercio en las regiones fronterizas. También se acordó el desminado de zonas en los territorios fronterizos para permitir la agricultura ecológica. Durante la visita de Assad, se incluyeron en la agenda importantes cuestiones de seguridad regional, una de las cuales fue la cuestión kurda. Se discutió la mejor manera de tratar los efectos de la autonomía kurda en el norte de Irak. En referencia a los anuncios anteriores de Turquía de que la creación de un Estado kurdo sería inaceptable y constituiría, por tanto, una línea roja para Turquía, Assad declaró que un Estado kurdo también violaría nuestra línea roja. Las relaciones alcanzaron otro nivel con la visita del primer ministro Erdogan a Siria en diciembre de 2004. La visita fue importante porque abrió las negociaciones sobre la cuestión del agua y condujo a la firma de un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Como la visita se produjo justo después de la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión entre la UE y Turquía, uno de los temas de la agenda fue la adhesión de Turquía a la UE. En cuanto a la cuestión del agua, lo interesante fue ver que el problema del reparto de las aguas de los ríos quedó atrás y empezó a verse como una cuestión técnica. Erdogan dijo que Siria podría utilizar más agua de los ríos comunes para sus crecientes necesidades. Durante esta visita también se firmó el acuerdo de libre comercio que entraría en vigor en 2007. La parte siria hizo hincapié en el proceso de adhesión de Turquía a la UE. Assad, alabando la política exterior de Turquía, anunció que los sirios observaban con admiración la política exterior turca y la tomaban como modelo para ellos. Subrayando lo contentos que estaban por las negociaciones de Turquía con la UE y lo importante que era para Siria y la región, Assad dijo que al entrar Turquía en la UE, Siria sería un vecino de la UE y que estaban observando el proceso con gran interés y entusiasmo. La visita del presidente turco Ahmet Necdet Sezer en abril de 2005 fue especialmente significativa para las relaciones, sobre todo para la parte siria, ya que se produjo en un momento en el que Siria estaba cada vez más acorralada por los acontecimientos de Líbano. El gobierno turco envió mensajes positivos a Damasco y se convirtió en un importante país de apoyo a Siria, que estaba sometida a una presión cada vez mayor tras el asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri y la posibilidad de responsabilidad siria en el acto. La visita de Sezer subrayó aún más el apoyo que Ankara prestaba a Damasco en un momento tan crítico. Aunque de la visita no se derivó ningún acuerdo, constituyó un importante gesto hacia Siria y la voluntad de Turquía de profundizar en las relaciones a pesar de las críticas. La primavera árabe llevó a Turquía a reconsiderar su enfoque regional. Antes del estallido de la guerra civil en 2011, Siria se consideraba un gran caso de éxito en la política exterior turca. Por ello, cuando comenzó la rebelión, Turquía se encontró en una situación incómoda. Por un lado, quería mantener los logros económicos y políticos obtenidos en años anteriores con la política de cero problemas con los vecinos. Por otro lado, parecer demasiado partidario de un régimen autoritario afectaría al prestigio del país ante la opinión pública árabe. La primera reacción de Turquía ante la crisis fue intentar persuadir a Damasco para que atendiera las demandas de la población. De hecho, Erdogan anunció que había hablado con Assad y le aconsejó una rápida aplicación de las reformas sociales, económicas y políticas, al tiempo que ofrecía la ayuda de Turquía para lograr los cambios. Además, los dirigentes turcos creían que Assad tenía algunos instintos liberales y que estaría dispuesto a aplicar reformas para sacar a Siria de la crisis mediante un proceso gradual de democratización. A medida que aumentaba la represión del Estado sirio contra los manifestantes, Turquía cambió radicalmente su enfoque. Su gobierno comenzó a acoger y armar a miembros de la oposición siria y creó lazos de ruptura con Damasco. Este giro estratégico fue una dolorosa admisión de que la suposición de Turquía de que tenía alguna influencia sobre Assad había estado muy equivocada. Ankara pensó que lo mejor era ponerse del lado de la oposición, confiando en la suposición de que el régimen de Assad se derrumbaría pronto.
La guerra ha sido aún más devastadora para la población de Siria, que ha sufrido enormemente, con cientos de miles de muertos y millones de desplazados. El conflicto siguió planteando varios riesgos graves para Turquía. Cuando Siria derribó un avión de la Fuerza Aérea Turca en el verano de 2012, Ankara pidió ayuda militar a la OTAN, una decisión que empeoró las relaciones con sus vecinos. Además de los enfrentamientos fronterizos, otros factores han contribuido a perjudicar los intereses de Turquía. En primer lugar, el auge de los grupos yihadistas en la región, y en particular del ISIS, que en un principio pudo hacerse con el control de grandes extensiones de territorio tanto en Siria como en Irak. Turquía no ha dado una respuesta adecuada a esta crisis, convirtiéndose finalmente en un punto de tránsito para los llamados combatientes extranjeros, es decir, militantes que fueron a Siria e Irak para unirse al ISIS. Un segundo factor, el fortalecimiento de las milicias kurdas de Siria, constituye otro desastre estratégico para Turquía, ya que el YPG está afiliado al PKK. También cuentan con el apoyo de Estados Unidos, ya que han demostrado ser la fuerza terrestre más competente que lucha contra el ISIS en Siria. Un tercer factor que afecta a la seguridad de Turquía es la afluencia de refugiados procedentes de Siria. Esta cuestión representa una de las consecuencias más trágicas de la guerra civil siria. Turquía, como mayor vecino de Siria, se ha visto especialmente afectada por la afluencia, con más de 3 millones de refugiados registrados en su territorio. Esta crisis no solo ha puesto a prueba la capacidad financiera de Turquía, sino que también ha afectado negativamente a su seguridad y ha creado una difícil situación social en las regiones del sureste del país, donde se han producido episodios esporádicos de violencia. En conclusión, la estrategia de cambio de régimen de Turquía en Siria ha fracasado. Esta política podría incluso haber contribuido a convertir a Siria en un estado fallido, creando así un vacío de poder que fue inmediatamente ocupado por el ISIS y otros actores no estatales. Hoy, las relaciones bilaterales no han mejorado. Por lo tanto, Siria se dirige fácilmente a Turquía, resaltando la cuestión de Hatay después de recibir muchos enfoques hostiles de Ankara.